Mariana, es hora de cerrar el ataúd, dijo el padre con suavidad, mientras yo, con el corazón hecho pedazos, me preparaba para despedirme de mi hija. Emilia se había ido tan repentinamente, que todavía parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Estaba a punto de asentir, cuando una voz suave interrumpió el momento. Abuelita, mamá quiere que mire su barriga. Camila, mi nieta de solo 5 años, me miraba con una seriedad desconcertante. Cariño, ¿qué estás diciendo?, pregunté, confundida, tratando de entender lo que quería decir. Ella insistió, con sus ojos grandes y penetrantes. Mamá dijo que es importante. Mira, abuelita. Algo en la convicción de Camila me hizo dudar. El dolor de la pérdida y lo absurdo de la situación se mezclaban, pero decidí atender su pedido. Cuando finalmente miré, lo que encontré estaba más allá de lo que mi mente podía concebir. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Mi nombre es Mariana Fernández, tengo 65 años y vivo en una pequeña ciudad de Ohio, donde todos se conocen o al menos creen que sí. He pasado más de 4 décadas aquí, pero nunca imaginé que mi vida daría un giro tan cruel. Desde la muerte de mi esposo Jorge, hace 10 años, mi hija Emilia y mi nieta Camila eran todo para mí. Emilia, con sus 27 años, era una maestra llena de vida, cuya sonrisa iluminaba cualquier lugar. Ahora, esa luz se ha apagado. Y Camila, con sus ojos azules curiosos, es la única razón por la que aún me mantengo de pie. Todo comenzó hace un mes. Emilia enfermó de repente. Pensábamos que era solo una gripe, pero con cada día que pasaba, empeoraba. Perdía el apetito, sufría dolores terribles en el abdomen y una fiebre interminable que desafiaba cualquier explicación. Ni los médicos locales, ni los especialistas del gran hospital lograron entender. El jueves pasado, mi hija simplemente dejó de respirar. Fue rápido. Demasiado rápido. Lo llamaron enfermedad aguda. Yo lo llamo un misterio. Ahora, mientras me preparo para el funeral en la iglesia de Santa María, donde Emilia fue bautizada y se casó, siento que mi corazón es aplastado por un dolor invisible. El lugar está decorado con flores blancas, y la sonrisa de Emilia nos observa desde la foto en el altar, como si dijera, estoy bien. Pero nada está bien. Sostengo la mano de Camila, que mira la foto de su madre, confundida, tratando de entender un mundo que ya no tiene sentido. Y, en el fondo, sé que la respuesta que tanto buscamos está más cerca de lo que imaginamos. Abuelita, ¿cuándo va a despertar mamá? La pregunta de Camila corta mi corazón como una navaja afilada. No encuentro palabras, solo la abrazo, tratando de transmitir una fortaleza que yo misma no tengo. El pastor comienza el servicio, pero sus palabras se pierden en el peso del silencio. Entonces, en medio de ese ambiente sofocante, Camila se inclina hacia adelante, con los ojos fijos en un punto distante. Abuelita, susurra, mamá está aquí. Todo mi cuerpo se congela. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Camila? Mi corazón late desbocado. Ella señala hacia el altar, donde la foto de Emilia descansa con una serenidad que parece burlarse del dolor presente. Está hablando conmigo. Un escalofrío recorre mi columna. Camila siempre ha sido diferente. A veces decía que veía lo que nadie más podía. ¿Y qué dice mamá?, pregunto, con la voz temblorosa. Camila no desvía la mirada. Está triste. Quiere contar algo sobre su barriga. ¿La barriga? Trago saliva, con la mente dando vueltas. ¿Por qué Emilia hablaría de eso? Algo estaba profundamente mal. Antes de que pudiera procesarlo, Diego Foster, el dueño de la funeraria, se acerca. Señora Fernández, ¿está todo bien? Conozco a Diego desde hace 30 años. Ha ayudado a muchas familias a despedirse de sus seres queridos. Pero ahora, tenía un pedido peculiar. Diego, mi voz suena firme, a pesar del torbellino dentro de mí. ¿Puedo ver a Emilia una vez más? Él duda, sorprendido. Claro, pero, ¿estás segura? Puede ser muy doloroso. Asiento con determinación.
Estoy lista. Diego me conduce a una sala silenciosa. Allí, Emilia descansa bajo una sábana blanca. Con delicadeza, levanta el paño, revelando el rostro sereno de mi hija. Parecía que solo estaba durmiendo. Pero sabíamos que no. Diego, muéstrame su estómago, le pido, con la voz temblorosa pero decidida. Él duda nuevamente, pero obedece. Cuando el abdomen de Emilia queda expuesto, un gran hematoma, morado y negro, domina la escena. La mancha siniestra cubre gran parte de su piel, algo que no debería estar ahí. Yo, nunca había visto algo así, murmura Diego, visiblemente confundido. Yo tampoco. ¿Qué era eso? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Por qué nadie lo vio antes? Mil preguntas burbujeaban en mi mente. Diego, toma una foto de esto, por favor, pedí, con una determinación renovada. Algo estaba mal, y no descansaría hasta descubrir la verdad. Él me miró, sorprendido, pero sacó su celular y capturó las imágenes. Yo necesitaba la verdad. Sostuve la mano fría de Emilia, susurrando, perdóname, hija. Pero voy a descubrir qué te pasó. Por ti. Por Camila. Salí de la sala con un nudo en la garganta. Antes de cerrar la puerta, murmuré una promesa, descansa en paz, Emilia. Encontraré a quien te hizo esto. En los días siguientes al funeral, comencé a organizar las pertenencias de Emilia. El dolor era abrumador. Cada vez que entraba en su habitación, parecía que su aroma todavía impregnaba el aire. Sentía su presencia, como si la tristeza hubiera quedado atrapada en las paredes. Mientras guardaba su ropa en cajas, mis ojos se detuvieron en algo inesperado, una pequeña caja escondida detrás del estante. Con manos temblorosas, la abrí y encontré un diario. En la portada, 3 palabras, mi secreto. Solo yo. Dudé. ¿Debería abrir ese diario? Una parte de mí gritaba que no, que debía respetar la privacidad de Emilia. Pero la otra parte, la que ansiaba respuestas, no podía ser ignorada. Respiré hondo y abrí la primera página. Cada palabra que leí fue como una puñalada en el pecho. Me golpeó de nuevo hoy, pero no puedo contarle a nadie. Tengo que soportarlo, por Camila. Mi estómago todavía duele de tanto ser pateado. Tengo miedo de ir al hospital, de que me hagan preguntas. Siento que está poniendo algo en mi comida, pero no tengo pruebas, tal vez solo estoy paranoica. Cada línea destrozaba lo que quedaba de mi corazón. Mi dulce Emilia, sufriendo en silencio, abusada por su propio esposo, Rodrigo. ¿Y yo? Yo estaba ciega. Ciega ante el infierno que ella vivía diariamente. El dolor dentro de mí rápidamente se transformó en una rabia ardiente, una furia que parecía quemar mi piel. ¿Cómo pudo hacerle eso? ¿Cómo pudo Emilia ocultar algo tan devastador? El hematoma, la misteriosa enfermedad, todo tenía sentido ahora. Esto no fue un accidente. Fue intencional. Y tenía que actuar. Sin perder tiempo, llamé a Sara, la mejor amiga de Emilia. Si alguien sabía algo, sería ella. Sara, mi voz era firme, pero al otro lado de la línea, la voz de Sara temblaba. Había duda, un peso evidente en sus palabras. Emilia me contó algunas cosas, comenzó, pero me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie. Mi garganta se apretó. Sara, por favor. Necesito saberlo. No entiendes, esto va mucho más allá de una promesa. Hubo un largo silencio. Podía escuchar la respiración pesada de Sara, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Después de unos instantes, comenzó a hablar, aún vacilante, eligiendo cada palabra con cuidado. Emilia. Emilia no era exactamente la esposa que imaginabas, Mariana. Estaba involucrada con otro hombre. Engañó a Rodrigo, dijo Sara, su voz casi un susurro, como si cada palabra la quemara, pero sabiendo que tenía que decir la verdad. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Traición? ¿Emilia? Parecía imposible. Estaba con otro hombre, y Rodrigo lo descubrió. Después de eso, él cambió, Mariana. Se volvió frío, distante.
No sabía cómo manejar la traición. Sé que lo que hizo fue cruel, pero tal vez no tuvo elección. Estaba roto. Respiré hondo, intentando contener la furia que hervía dentro de mí. ¿Estás diciendo que la crueldad de Rodrigo es justificable? Nada justifica el sufrimiento que le causó a mi hija, Sara. ¿O nada? Sara suspiró largamente, como si llevara una carga insoportable. Lo sé, Mariana. Pero, a veces, ese es el precio que se paga por una traición, ¿no? Rodrigo estaba devastado. Emilia sabía que lo que hizo estaba mal. Tal vez su enfermedad no fue solo física. A veces, el cuerpo refleja la culpa. Tal vez se enfermó porque no podía soportar el peso de lo que hizo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sara insinuaba que mi hija enfermó por culpa? ¿Qué merecía lo que le pasó por un error? Eso era inconcebible. Sara, esto no tiene sentido. El cambio en Rodrigo, la enfermedad de Emilia, algo más está pasando. Esto no puede ser solo culpa. Mi voz era firme, pero cada palabra llevaba una ira creciente. Sara podía intentar maquillar la verdad, pero yo sabía que había algo mucho más oscuro oculto. Todo comenzaba a encajar. Sara, gracias por decírmelo. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Ahora necesito descubrir qué pasó realmente. La verdad saldrá a la luz, y sea lo que sea, lo descubriré. Colgué el teléfono con un propósito renovado. Ya no había tiempo para lágrimas ni dudas. Era hora de actuar. Fui directamente al cuarto de Camila. Estaba jugando tranquilamente con sus muñecas en el suelo, ajena al caos que nos rodeaba. Me arrodillé a su lado, intentando mantener la voz firme, a pesar del peso de la responsabilidad que sentía. Camila, la abuelita necesita hacer algo muy importante por mamá. ¿Me ayudarás? Ella me miró con esos grandes ojos azules tan parecidos a los de Emilia y asintió. Sí, abuelita. Si es por mamá. Su inocencia me destrozaba el corazón. Sabía que estaba a punto de adentrarme en un camino oscuro, pero no tenía elección. Era por Emilia. Era por Camila. Con el diario de Emilia y el testimonio de Sara en mano, fui directamente a la policía. El detective Alejandro me recibió con el escepticismo de alguien que ha escuchado demasiadas historias improbables. Pero yo no estaba ahí para juegos. Señora Fernández, esto es muy serio, dijo después de examinar las evidencias. Necesitaremos llevar a cabo una investigación completa. ¿Podemos contar con su total cooperación? Puede contar conmigo, respondí sin dudar. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una búsqueda incansable de la verdad. Me reuní varias veces con la policía, proporcionando todas las pruebas que surgían. Revisamos los registros médicos de Emilia, examinaron cada rincón de su casa, incluso se analizaron muestras de cabello. Mientras tanto, Rodrigo seguía con su vida, enterrado en el trabajo como si nada hubiera pasado. Camila pasaba más tiempo conmigo, ajena a la red de traiciones y mentiras que estábamos desentrañando. Entonces, cerca de una semana después, sonó el teléfono. Era el detective Alejandro. Señora Fernández, hemos hecho un descubrimiento importante, dijo, su voz cargada de urgencia. Encontramos rastros de arsénico en el cabello de Emilia. Mi mundo se detuvo. ¿Arsénico, veneno? La palabra salió de mi boca como un susurro. Sí, confirmó el detective. Emilia fue lentamente envenenada a lo largo del tiempo. Hay evidencia clara de un envenenamiento prolongado por arsénico. Mis piernas se debilitaron. Mi hija estaba siendo asesinada, poco a poco, sin que nadie lo notara. Yo lo sabía. Sabía que Rodrigo estaba detrás de esto. Ahora, con este descubrimiento, la verdad comenzaba a salir a la luz. Estamos investigando la fuente del arsénico, continuó Alejandro. Hay registros de que Rodrigo tenía acceso a compuestos químicos peligrosos en la empresa donde trabaja. Pero necesitamos más pruebas para incriminarlo formalmente. Apreté el teléfono con fuerza. La verdad estaba más cerca, pero no era suficiente. Rodrigo tenía que sentirlo. Tenía que pagar por cada segundo de dolor que infligió a mi hija.
y me aseguraría de que sintiera cada gota de esa agonía. Rodrigo Fernández trabajaba en una empresa química, y fue ahí donde la policía descubrió su fácil acceso a compuestos peligrosos, como el arsénico. Creía que había escapado. Pero el final estaba cerca. Y sería cruel. Cuando el detective Alejandro presentó todas las evidencias, una única pregunta resonaba en mi mente, consumiéndome por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué Rodrigo envenenaría a Emilia, la mujer con quien prometió compartir su vida, la madre de su hija? Si hubo una traición, ¿por qué no simplemente terminar? ¿Por qué no seguir adelante y reconstruir su vida, en lugar de condenarla a una muerte lenta y cruel? ¿Era pura maldad? ¿O había algo aún más oscuro? Mariana, encontramos más cosas, dijo el detective Alejandro, sus palabras cuidadosas, como si ya supiera el impacto que tendrían. Durante la investigación, revisamos las comunicaciones de Rodrigo y encontramos mensajes. Mensajes entre él y Sara. Mi corazón se aceleró. ¿Sara, la mejor amiga de Emilia? No. Eso no podía ser verdad. Pero Alejandro continuó, su expresión cargada de gravedad. Los mensajes sugieren que Sara y Rodrigo habían estado teniendo una relación durante meses, y, peor aún, ella sabía del envenenamiento. Estaban juntos en esto, Mariana. Rodrigo planeaba matar a Emilia para quedarse con el dinero del seguro de vida. Y Sara era parte de todo. El suelo desapareció bajo mis pies. Luché por comprender las palabras de Alejandro, pero cada frase era una cuchilla que cortaba mi alma. Sara, cómplice en el asesinato de mi hija. La mujer que estuvo a mi lado, que lloró conmigo en el funeral, que sostuvo mi mano mientras sufría, estaba conspirando para matarla. Esto no puede ser verdad, no, Sara. Susurré, mi voz fallando. Pero la evidencia estaba ahí, innegable. Alejandro me entregó las copias de los mensajes. Palabras llenas de odio, mentiras y un plan perverso. Rodrigo y Sara lo habían planeado todo, cada detalle para deshacerse de Emilia y quedarse con el dinero. La rabia hervía dentro de mí, pero me contuve. Necesitaba ser fuerte. Necesito hablar con ella, dije, mi voz más fría de lo que imaginé. Alejandro dudó. Mariana, no sé si es una buena idea. Pero, si realmente lo necesitas, ten cuidado. Salí de la comisaría con una determinación gélida. Sara necesitaba explicarme. Necesitaba escuchar de su boca hasta dónde llegaba su traición. Mariana, comenzó Sara, su voz fingiendo preocupación. ¿Por qué me llamaste? Mi rabia hervía por dentro, pero mantuve mi mirada fría y penetrante. ¿Estás segura de que no sabes por qué estás aquí, Sara? Ella parpadeó, fingiendo confusión, como si fuera la imagen de la inocencia. No lo sé, Mariana, ¿puedes explicármelo? Eso fue suficiente para hacerme explotar. Basta, Sara, grité, mi voz cargada de furia. ¿No te cansas de mentir? Intentaste pintar a mi hija como una traidora, cuando en realidad, tú eres el verdadero Judas de esta historia. Por un momento, el silencio llenó el aire. La máscara de inocencia que Sara intentaba mantener finalmente se desmoronó. Sus ojos se entrecerraron, y en lugar de remordimiento, vi algo oscuro y cruel surgir. Esbozó una pequeña sonrisa, casi satisfecha, como si hubiera estado esperando este momento. Judas, Mariana. Se rió, una risa amarga y fría. ¿Crees que yo soy la villana? Ah, si supieras. Dio un paso adelante, su expresión endurecida. Emilia no era la santa que piensas. Era débil. Siempre lo fue. ¿Y sabes qué más? Merecía todo lo que le pasó. Mi corazón se congeló. ¿Qué estás diciendo? Lo que estoy diciendo, Mariana, es que tu hija no era más que una cobarde. Rodrigo estaba harto de ella, harto de mantener esa farsa de matrimonio. Nunca supo cómo satisfacerlo. Sara se acercó aún más, su voz baja y venenosa. Él siempre me quiso. Siempre me miró a mí. Yo era lo que él necesitaba. Yo fui lo que buscó todo el tiempo. La rabia ardía dentro de mí, pero dejé que continuara. Necesitaba escuchar todo lo que esa serpiente tenía que decir.
Cuando ella descubrió lo nuestro, Mariana, fue casi patético. Lloró, se humilló, intentó salvar el matrimonio. ¿Y sabes qué hizo Rodrigo? Se rió. Se rió en su cara, le dijo que estaba acabada. Él ya tenía el plan. Mi mente daba vueltas. Sara no solo había traicionado a mi hija, estaba disfrutando del dolor de Emilia. ¿Crees que me quedé de brazos cruzados? Ayudé a Rodrigo. Acepté envenenarla. La vimos marchitarse frente a todos, sin que nadie lo notara. Fue casi divertido. Temblaba de indignación, pero Sara continuaba, sin mostrar ni un atisbo de remordimiento. Veía la desesperación en sus ojos, sabía que estaba muriendo. ¿Y sabes qué es lo peor, Mariana? Amé cada segundo. Emilia me daba asco. Todos pensaban que era perfecta, pero no era más que una mujer débil, sin valor. Necesitaba desaparecer. Las lágrimas quemaban en mis ojos, pero las contuve. No le daría el placer de verme romperme. Estaba frente a un monstruo, alguien que se había escondido detrás de una sonrisa durante años, mientras destruía a mi hija por dentro. Y lo mejor de todo, continuó Sara, con una sonrisa ahora perversa, fue verte ahí, en el funeral, llorando a mi lado, sin tener la menor idea de que yo estaba detrás de todo. Llorabas por ella, mientras yo sabía que, en el fondo, todo era parte de nuestro plan. ¿El dinero del seguro de vida de Emilia? Era nuestro premio. Todo mi cuerpo temblaba. Tú y Rodrigo, le quitaron todo por dinero. ¿Por envidia? ¿Por pura crueldad? Sara se acercó, su rostro casi tocando el mío, el desprecio emanando de cada palabra. Sí, Mariana. Lo hicimos. Y ella no pudo hacer nada. Era solo un obstáculo, algo que necesitábamos remover. Cuando finalmente murió, fue como ver la libertad. Nuestra libertad. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza. Quería gritar, golpear, destruir algo. Pero, por encima de todo, quería justicia. No podía permitir que esa mujer escapara impune. Estás equivocada, Sara, dije con voz fría, cada palabra cargada de odio. Pudieron haber destruido a mi hija, pero yo voy a destruirlos a los dos. La sonrisa de Sara vaciló, pero intentó mantener la compostura. ¿Crees que puedes amenazarme, Mariana? Nadie te creerá. Me acerqué, mirándola directamente a los ojos. No necesito amenazas, Sara. Tengo pruebas. Rodrigo está preso, y tú caerás junto con él, y sabes que es peor. Aunque mi hija esté en el cielo, nunca te dejará en paz. Voy a arrastrarte a ti y a Rodrigo al infierno. Sara dio un paso atrás, el pánico comenzando a manifestarse en sus ojos. Sabía que mi amenaza no era vacía. Allí, en el silencio del parque, una idea tomó forma en mi mente. Si Rodrigo y Sara querían destruir a Emilia, yo me aseguraría de que ambos fueran destruidos. No confiaría solo en la justicia del tribunal. Eso sería demasiado fácil. Necesitaban sentir lo que Emilia sintió, el miedo creciente, la lenta agonía de la muerte, la incertidumbre de cada día. Lo haría de manera meticulosa, cada paso cuidadosamente orquestado. En los días siguientes, continué con mi papel de abuela dedicada y mujer de luto. Pero, en secreto, comencé a tejer mi venganza. Sara y Rodrigo pagarían, no solo con prisión, sino con cada pedazo de sus vidas destrozado. Primero, Sara. Sabía que estaba volviéndose paranoica desde nuestro último encuentro. Así que decidí alimentar ese miedo. Los mensajes anónimos comenzaron a llegar a su casa. Mensajes que decían cosas como Emilia está viendo o ella sabe lo que hiciste. Los enviaba desde diferentes lugares, usando celulares desechables, imposibles de rastrear. Los mensajes llegaban a cualquier hora del día, siempre cortos, siempre insinuando la presencia de Emilia observándola. Sara comenzó a desmoronarse. Las pocas veces que la vi por la ciudad, sus ojos estaban hinchados, sus movimientos tensos, como si cargara con el peso del mundo. Siempre miraba por encima del hombro, esperando a algo o a alguien. Cada mensaje que enviaba era un recordatorio de que no tenía escapatoria.
Pero eso era solo el comienzo. Quería que Sara sintiera la presencia de Emilia a su alrededor, como una sombra constante, ineludible. Con la ayuda de Camila, que todavía veía a su madre en sueños, comencé a manipular pequeñas cosas en la vida de Sara. Flores marchitas, las favoritas de Emilia, aparecían misteriosamente en la puerta de Sara. La radio de su coche, sin explicación, tocaba las canciones que Emilia amaba, esas que solo ella escuchaba. Y, por la noche, mientras intentaba dormir, susurros inquietantes resonaban por la casa, suaves golpes en las paredes, murmullos que pronunciaban su nombre. Sara estaba al borde de la locura. La policía ya investigaba su implicación, pero mi venganza estaba lejos de terminar. Mientras Sara sucumbía al miedo y la culpa, volví mi atención a Rodrigo. La detención de Rodrigo fue rápida, pero el proceso fue todo menos simple para mí. Cuando las pruebas comenzaron a acumularse, el cerco se cerró. La policía estaba lista. Recuerdo vívidamente el día en que lo arrestaron. Estaba allí, observando desde lejos, con el corazón latiendo entre la rabia y el alivio. Rodrigo salía para el trabajo, como si nada estuviera mal, como si no fuera el autor de un crimen atroz. Pero entonces, llegaron las patrullas. Los policías lo rodearon, y él se quedó inmóvil por un instante, sorprendido. Sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. En ese momento, vi el primer destello de miedo en su rostro. Sabía que todo se estaba desmoronando. No hubo resistencia. Lo esposaron y lo metieron en el coche de la policía, sin siquiera luchar. Mientras se lo llevaban, sentí una oleada de amarga satisfacción. Pero, al mismo tiempo, no era suficiente. La prisión era solo el comienzo. Rodrigo sería juzgado y, muy probablemente, condenado. Pero eso no era suficiente. La justicia de la ley no era suficiente para alguien que destruyó a mi hija de manera tan cruel. Quería que sufriera, y me aseguraría de eso. Rodrigo ya estaba encarcelado, esperando su juicio, pero para mí, eso no era el final. Quería que supiera que no había escapatoria. Que todo lo que hizo volvería a él, de una manera que nunca podría imaginar. Con la ayuda de algunos contactos que hice en la prisión, nada que el dinero y la influencia no puedan conseguir, comencé a enviar cartas directamente a Rodrigo. Eran imitaciones perfectas, con la caligrafía de Emilia. Cada carta contenía las palabras que él usó para destruirla, ahora convertidas en cuchillos dirigidos contra él. Me llamaste débil. Ahora soy yo quien te observa. Cada noche, mientras duermes, estaré esperando. Tu libertad terminó, Rodrigo. Tu tiempo se acaba. El efecto fue devastador. Rodrigo, ya mentalmente debilitado por la prisión, comenzó a desmoronarse rápidamente. Gritaba por las noches, afirmando que Emilia venía por él. Los guardias de la prisión notaron su colapso mental. Comentaban cómo se negaba a dormir a oscuras, diciendo que Emilia aparecía en las esquinas de su celda. Rodrigo rogaba constantemente que lo transfirieran, como si cambiar de celda pudiera alejar la presencia que yo había creado. Pero no importaba a dónde lo trasladaran. Emilia estaría ahí, porque yo la llevaría de regreso a él cada noche, en cada rincón oscuro, en cada silencio pesado que intentara evitar. Mientras Sara se hundía en la paranoia y Rodrigo perdía el control de su cordura, yo preparaba el golpe final. Se acercaba la audiencia final de Rodrigo, y necesitaba asegurarme de que ambos fueran destruidos, no solo por la ley, sino por la vergüenza pública. Quería que todos vieran lo que realmente eran, monstruos. Comencé a reunir pruebas adicionales sobre su relación, pruebas más íntimas, incluidas grabaciones de llamadas que la policía aún no tenía. Planeé filtrarlas a la prensa, asegurándome de que el escándalo se propagara como un incendio. Cuando esas pruebas salieran a la luz, el nombre de Sara sería arrastrado por el lodo junto con el de Rodrigo. El día de la audiencia final, todo estaba preparado. El tribunal estaba lleno de periodistas, y cuando se revelaron las nuevas pruebas, los mensajes, las grabaciones, Sara fue desenmascarada frente a todos. La expresión en su rostro, al ver las miradas de desprecio de toda la ciudad, fue invaluable. El control que tenía sobre su imagen se desmoronó. Intentó esconderse detrás de mentiras y manipulaciones, pero ahora estaba completamente expuesta. No era solo una cómplice,
Era una asesina, una traidora. El escándalo se propagó tal como lo había planeado. Sara lo perdió todo, su reputación, su libertad, su cordura. Fue condenada como cómplice de asesinato y enviada a la misma prisión que Rodrigo. Ahora estaban atrapados en el mismo infierno que habían creado. Pero, para mí, la verdadera justicia apenas comenzaba. Rodrigo y Sara estaban destruidos, pero su sufrimiento estaba lejos de terminar. Vivirían cada día de sus miserables vidas con el peso de Emilia acechando sus mentes. Cada noche, serían atormentados por los fantasmas de sus elecciones. Me aseguré de eso. Hice que Emilia estuviera presente en todos los aspectos de sus vidas: cartas, sonidos, recuerdos constantes de que ella seguía ahí, esperando por ellos. Esa era mi venganza. No se trataba solo de asegurarme de que fueran castigados legalmente, sino de garantizar que sus almas nunca encontraran paz. Que cada momento de sus vidas estuviera consumido por la memoria de la mujer que traicionaron y mataron. Y yo los observaba desde la distancia, en silencio, sabiendo que, así como destruyeron a mi hija, ahora yo los destruía a ellos, pedazo a pedazo. Emilia, por fin, podría descansar en paz. Pero Sara y Rodrigo, ellos vivirían para siempre con la sombra de Emilia acechando.